Y en esta noche, amada Iglesia, vamos a compartir la palabra de Dios en Primera de Reyes. Primera de Reyes, capítulo 17. Y vamos a leer desde el versículo 8 hasta el 16. Primera de Reyes, capítulo 17, desde el verso 8 hasta el 16, habla la palabra del Señor, del profeta Elías y la viuda de Sarepta. Y dice así la palabra de Dios: vino luego a él palabra de Jehová diciendo: levántate, vete a Sarepta de Sidón y mora allí. He aquí yo he dado orden a una mujer viuda que te sustente. Entonces él se levantó y se fue a Sarepta, y cuando llegó a la puerta de la ciudad, he aquí una mujer viuda que estaba allí recogiendo leña, y él la llamó y le dijo: te ruego me traigas un poco de agua en un vaso para que beba. Y yendo ella para traérsela, él la volvió a llamar y le dijo: te ruego me traigas también un bocado de pan en tu mano. Entonces ella le respondió: vive Jehová tu Dios, que no tengo pan cocido, solamente un puñado de harina tengo en la tinaja y un poco de aceite en una vasija. Y ahora recogía 2 leños para entrar y prepararlo para mí y para mi hijo, para que lo comamos y nos dejemos morir. Y Elías le dijo: no tengas temor, ve, haz como has dicho, pero hazme a mí primero de ello una pequeña torta cocida debajo de la ceniza y tráemela, y después harás para ti y para tu hijo, porque Jehová, Dios de Israel, ha dicho así: la harina de la tinaja no escaseará, ni el aceite de la vasija disminuirá, hasta el día en que Jehová haga llover sobre la faz de la tierra. Entonces ella fue e hizo como le dijo Elías, y comió él y ella y su casa muchos días. Y la harina de la tinaja no escaseó, ni el aceite de la vasija menguó, conforme a la palabra de Jehová que había dicho por Elías. Amén. Hasta aquí la palabra del Señor. Vamos a compartir en esta noche. Dice la palabra de Dios que había sequía en la ciudad. Había sequía, había mucha escasez, mucho hambre. Hasta el profeta era afectado por esta situación, pero él tenía su vida en las manos de Dios. Entonces, como quizás Elías empezó a preocuparse por esto, Dios le habló y le dijo: no tengas preocupación, Elías, ve a la ciudad de Sarepta, porque yo ya preparé una mujer viuda que te va a sustentar. Y cuando él fue y entró a la ciudad, a la primer mujer que vio, él la llamó y le pidió un poco de agua. Viendo que ella en obediencia fue a buscarle el agua, también la llamó para pedirle alimento. Entonces ella presentó su situación delante del profeta. Le compartió su aflicción y le dijo: mira, yo estaba juntando 2 leños para poder hacer
un poco de pan o de torta asada, comer con mi hijo y dejarnos morir, porque era lo último que tenía. Entonces él la tranquilizó y le transmitió paz y le dijo: tranquila, mujer, ve y haz como has dicho, pero primero hazme una torta asada para mí y luego come tú y tu hijo. Qué tremendo lo que pasó en este diálogo con esta mujer, porque mirándolo de un punto de vista natural pareciera un hombre aprovechador, un hombre que manipulaba a esa mujer para poder satisfacer su necesidad de urgencia. Pero sin embargo, este hombre era enviado por Dios hacia ella. ¿Sabes, amada iglesia? En esta noche la palabra de Dios que Él puso en mi corazón para poder compartir con nosotros en esta noche, hablar la palabra, porque hay un plan específico de parte de Dios hacia cada uno de nosotros. Porque estamos en un tiempo, como decíamos la otra vez, difícil, de peligro, hasta de persecución, de acoso, de temor. Y hay como una influencia tremenda sobre la humanidad que hace que la persona, en vez de querer luchar y enfrentar la situación tremenda que está viviendo la humanidad, la retrae para que se encierre, para que se aparte, para que se limite en muchas cosas de emprendimiento, para poder salir adelante, para crecer, para progresar. Amada iglesia, el profeta Elías le habla a la viuda y ella le obedece porque Dios ya había preparado su corazón. Cuando Dios le dice a Elías: no temas, Elías, porque yo he preparado, yo ya di la orden que una mujer viuda te sustente en tal ciudad. Cuando Dios le habla a Elías que él dio la orden, quizás esa mujer no escuchó la voz de Dios, pero sí Dios tenía poder y autoridad para tocar el corazón de esta mujer y hacerle sentir la necesidad de ayudarle al profeta. Por eso que ella, cuando él le habla, sin conocerlo, sin saber quién era, ella le obedeció y dispuso su corazón a ayudarle, a hacer la voluntad de Dios, porque Dios la había escogido para esto. Había sequía donde estaba Elías, había hambre y mucha gente se dejaba morir. Pero Dios escogió una mujer que frente a esta situación tan tremenda de escasez, de sequía, de una ciudad prácticamente destruida, y Dios la tuvo en cuenta y decidió bendecirla, por eso lo envió al profeta hacia ella. Pero ¿qué es lo que impacta en esta historia bíblica que habla la palabra del Señor? Es que esta mujer no tenía nada. Lo poquito que tenía era para poder saciarse con su hijo y dejarse morir. Pero sin embargo, el profeta la guió a ella a sembrar en lo poco para que pudiera haber en esa vida
una multiplicación de la bendición que Dios tenía preparada para ella y para su hijo. Por eso que dice la palabra que cuando ella le obedece y va y le hace la torta a Elías, quizás para ella iba a quedar solo migajas, porque no era ella sola, era el hijo también. Pero a pesar de esto, ella obedeció y no le importó, porque podía haber pensado, yo le voy a hacer la torta a este hombre, y para mí y para mi hijo solamente van a quedar migajas y no nos vamos ni siquiera a saciar en esta última comida que vamos a tener. Pero mira qué gloriosa y maravillosa que es la revelación de la palabra de Dios. Porque la palabra de Dios se está enseñando a través de este hecho ocurrido en el tiempo de los reyes, que la semilla que esta viuda pudo dar tan pequeñita, en la obediencia, la semilla pudo germinar y dio un fruto de multiplicación. Y dice la palabra de Dios que jamás hubo escasez en su casa, porque no sembró de lo que le sobraba, no sembró de la providencia que ella recibía para no dejar que le faltara nada. Ella sembró de lo que no tenía, y sembró no porque estaba contenta y tenía un buen ánimo, sembró en la angustia, sembró en la desesperación, sembró como diciendo, si es lo último que voy a hacer, lo voy a compartir con este hombre que está pasando la misma escasez. ¿Sabes, amada iglesia? Ese poquito de harina y ese poquito de aceite fue la semilla que sembró en el reino de Dios, que hizo germinar una multiplicación de bendición sobre ella y toda su casa. A veces ponemos excusas por los tiempos que vivimos, por el ánimo que tenemos, por la situación que estamos enfrentando. Pero cuando se trata de la relación con Dios, las cosas son distintas, porque la relación con Dios nos lleva a una dimensión espiritual distinta, a una profundidad que no conocemos, pero que Dios nos quiere enseñar, y que es la base fundamental para que se desate la bendición sobre nuestras vidas. Amén. ¿Sabes, amada iglesia? Dice la palabra del Señor que el profeta hizo lo que Dios le pidió, fue a otra ciudad, encontró a la mujer escogida por Dios y compartió con ella una revelación del reino tan profunda, porque le enseñó cuál era la base para poder adquirir la bendición. Y quizás Dios muchas veces a través de la palabra te ha incitado, a través de la palabra te ha invitado, te ha llamado. Dios te ha querido enseñar y cerraste tus oídos a la voz de Dios. Y Dios muchas veces te ha desafiado a que pongas en práctica la fe.
y has preferido dejarlo para otro momento. Mira si esta mujer viuda le hubiese dicho a Elías: Elías, lo lamento, pero es tan poquito lo que tengo y quiero disfrutar la última comida con mi hijo y después moriremos. Lamentablemente me hubiese gustado tener para compartir contigo, pero no lo tengo. Mira si esta mujer hubiese tenido esa actitud egoísta, pero egoísta porque estaba en un tiempo que iba a enfrentar la muerte, no tenía fe, no tenía esperanza. Ella no tenía una puerta abierta que le diera la solución. Pero ahí estaba la mano de Dios extendida hacia ella, a través del profeta Elías. Y Dios probó el corazón de esta mujer y Él dijo: yo ya preparé a una mujer que te va a sostener. Y Dios le preparó el corazón, la sensibilizó para sentir la carga que Elías traía también. Y ella creo que se sintió satisfecha de poder compartir con este varón de Dios esa necesidad que él también le presentó. ¿Sabes, amada iglesia? A veces nosotros no nos damos cuenta y queremos salir adelante, queremos tener bendiciones sobre nuestras vidas. A veces queremos que se nos abran puertas. A veces queremos vivir milagros, prodigios, maravillas. Pero para esto necesitamos introducirnos en fe, en las cosas más profundas del Señor. ¿Y sabes el secreto de esta revelación de la palabra? Que no dependía del ánimo de esta mujer, no dependía de su condición económica, no dependía de una vida de testimonio, porque ella es viuda y tenía un hijo y estaban los dos en escasez. Quizás no tenía nada para presentar como para que la impulsara a decir que tiene que ser agradecida a la vida y hacer algo por alguien más. Hay mucha gente en esta condición, esperando recibir bendición para poder dar bendición. Pero Dios busca gente valiente, dispuesta, con un corazón abierto para Él, para dejarse ministrar por Dios, para dejarse elevar por Dios a otras dimensiones espirituales que en este mundo nunca lo vas a poder lograr. A pesar de que esta viuda no tenía ninguna condición para destacar y tenía todas las excusas posibles para negarse a ser guiada por Dios. Pero sin embargo ella fue obediente y lo que no tenía, eso tan poquito, se lo entregó primero a Dios. Y Dios lo que le quedó se lo multiplicó. Amén. Y esto es en lo económico, pero también es en lo espiritual. Porque la palabra de Dios dice que esta mujer, después de esto que ella vivió, conociendo al profeta Elías, cambió su circunstancia de vida, porque ya no tuvo que mendigar más, ya no dio más mal testimonio. Quizás era una mujer luchadora, pero pasaba mucha necesidad, quizás tenía que estar pidiendo, quizás tenía que estar rogando para su cotidiano vivir de cada día.
Pero ¿sabes algo? Este encuentro con Dios, personal, porque fue personal con ella, cambió su circunstancia de vida y la elevó a otra dimensión espiritual. Dice que jamás en su casa hubo escasez, no hubo más necesidad. Amada Iglesia, el respaldo de un hogar, de una vida, de una familia, de un matrimonio, de los hijos y demás. La base fundamental de una vida bendecida es el Señor. Si no tenemos comunión íntima con Dios, lo demás, todo puede ser superficial, porque se pasa a depender de tener un día bueno, de que las cosas te salgan bien, de que no tengas que enfrentar ninguna adversidad, ninguna rivalidad, ninguna oposición, porque si no te vienes a pique. Pero cuando el fundamento de una vida está en Dios, puedes enfrentar los problemas que enfrentes, las barreras que tengas que enfrentar, la circunstancia de vida que tengas que transitar. Pero hay una fuerza interna que viene de Dios a través tuyo y te empuja hacia adelante y no te deja caer, ni retroceder, ni aislarte hacia las corrientes del mundo, porque sabes que hay alguien en tu vida que te va a mostrar su gloria, que te va a sacar adelante, que te va a levantar para mostrar que Él es real. Amén. ¿Sabes? Hay veces que Dios permite circunstancias y a veces Dios no las permite, y por causa de nuestro mal manejo en la vida se presentan circunstancias que nos hacen doblegar. Pero ahí viene el poder de Dios y nos vuelve a levantar. Y nos enseña a Dios que tenemos que pelear, que tenemos la victoria ganada, pero la pelea la tenemos que pelear nosotros. Y las armas que Dios nos da es la obediencia a la palabra, es la fe en sus promesas que están escritas en la Biblia, es la oración, es una vida de consagración, es una búsqueda personal intensa. Amén. ¿Sabes, amada Iglesia? En esta noche la palabra de Dios nos está enseñando y nos está ayudando de que nosotros tenemos que liberarnos de toda esa presión externa que nos hace egoísta, nos hace temeroso en la carne, que nos hace sentir esa influencia de que si yo me arriesgo voy a fracasar. Y Dios se glorifica con poder en el fracaso de sus hijos, porque Él los levanta con poder. La mano de Dios se extiende y le da vuelta a la circunstancia en la vida para que puedan testificar de que Dios está con ellos y que Él nunca los va a dejar. Amén. Amada Iglesia, le damos un fuerte aplauso a la palabra de Dios en esta noche y que toda la gloria bendita y maravillosa sea para Él en el nombre de Jesús. Amén. Amén.